Pues yo estuve en la Catedral de Notre Dame en París y casi sufro lo que se suele llamar el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es una agitación que una persona siente ante la belleza. Y no solamente he estado en la Catedral de Notre Dame, también vi en Panamá el Templo Bahá'í. Es un templo de religión hinduista que se ve desde todos los puntos de la ciudad de Panamá. Por la noche parece un flan de huevo encima de la oscuridad de la ciudad y es impresionante. De hecho, yo me crié en una basílica menor, la Basílica Menor de Don Bosco, que está en el centro de la ciudad de Panamá, y es impresionante. El fresco que está arriba representa a la Trinidad y en medio está San Juan Bosco, ese gran santo italiano que fundó los salesianos y que aquí tenemos los salesianos aquí muy cerca de aquí en Vigo. Pero no solo eso, yo estuve en Roma, en el Vaticano. La Basílica de San Pedro es impresionante. Yo subí hasta la cúpula y se ve todo el Trastevere romano allí. Me recordé mucho a Rafael Alberti. Impresiona. Delante de esa majestad tan grande de monumentos, es imposible no creer. Es imposible no sentirse aplastado por la verdad que esos monumentos representan. Y no solo eso, yo fui monaguillo también. Yo recuerdo al padre catedral, que era el cura párroco de nuestra parroquia, de Don Bosco. Recuerdo al padre Rivas, nosotros íbamos a la misa de 4 a celebrar el Santísimo Sacramento del altar. Me voy acercando a lo que quiero ir. Aquella custodia de oro y plata tan grande, con la sagrada forma en el centro, nosotros, mi hermano y yo, con el incensario, se lo pasábamos al padre Rivas, nicaragüense, muy buena gente, y él se lo rociaba aquello. Esa devoción tan grande por el cuerpo de Cristo, por lo que representa, era una cosa que yo viví en ese momento. Martín Lutero vivió una experiencia que se llama la experiencia de la torre. Este hombre vivía muy atormentado por una razón, no era capaz de entender cómo Dios podía perdonar a un hombre pecador como él, siendo que él incluso era sacerdote. Es impresionante cuando leemos los testimonios de Martín Lutero, la primera misa que él celebró. Tenía ganas que Dios lo matara allí mismo, porque él era indigno de estar delante de un Dios santo y justo. ¿Cómo es posible? Y esto atormentó tanto a Martín Lutero que le empujó, gracias a Dios, hacia la Biblia, hacia una búsqueda incansable de el motivo por el cual Dios podía ser justo a personas injustas, que no eran santas, que estaban tan lejos de Él. ¿Cómo es posible que un Dios justo y santo perdone a culpables como nosotros? Así que Martín Lutero estaba allí estudiando la carta de Romanos, la carta a los Gálatas, también la carta a los Hebreos, y se encontró con la palabra de Dios, con un texto que todos conocéis. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. En esta mañana tengo buenas y malas noticias para ti. Veo a muchos jóvenes aquí. Este sermón, este estudio es para vosotros, ¿vale? Veo a mucha gente en edad de merecer, como yo. Este mensaje también es para ti. Veo a hermanos que están en una etapa mucho más provecta, como dicen los clásicos. Este mensaje también es para ti. Romanos capítulo 1, versículo 17, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque, y este es el motivo de Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Buenas y malas noticias. Parte de las buenas noticias, por decirlo así, no estoy llegando todavía al texto.
La parte buena es que llegó un momento en la historia de la humanidad en que las 5 famosas solas que vamos a estudiar durante las siguientes semanas se formularon. Históricamente las 5 solas no han estado juntas nunca hasta mediados del siglo XX. Alguien no puso las 5 juntas, han estado cambiando durante el tiempo. Pero básicamente son 5 y son las siguientes: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo gloria a Dios. Y tú piensas, pero ¿y esa formulación tan simple para qué? Pues precisamente por todo lo que hemos hablado, ¿no? Estos templos y lo que representan sus teologías. Se me olvidó decir que yo también estuve en el Templo Mormón, que se inauguró en Madrid. Qué cosa más grandiosa. Cuando entras a Madrid, puedes ver al ángel Moroni bañado de oro, porque es de oro, desde arriba con la trompeta ahí encima del templo de los mormones. Es para creer, ¿no? Y estas pequeñas formulaciones de la teología bíblica están puestas para que nosotros aprendamos lo que es de verdad fundamental. A donde nos ha llevado otra vez Martín Lutero y toda la reforma, que no fue ninguna reforma, sino una especie de revolución, de una vuelta a la palabra de Dios, lo que nos dio básicamente es la palabra de Dios. Podemos considerarla ahora en nuestro propio idioma, antes no. Las 5 solas, las 5 formulaciones teológicas se oponen a 5 errores que cometen las religiones, que están dotadas de teología. La sola fe se opone a las obras, ya hablaremos de eso. La sola gracia se opone al mérito, a las indulgencias que se vendían en aquella época. Era un escándalo. Solo Cristo se opone a los corredentores de estas teologías que he mencionado. Hay algunas que dicen que incluso no solamente Jesús es redentor, sino que hay corredentores, y lo vamos a dejar así. La sola Escritura se opone a la tradición o al magisterio de cualquier iglesia. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, ellos tienen la Biblia, pero también tienen las obras de Ellen White, que es la fundadora de su religión. Y están equiparadas. Solo gloria a Dios se opone o se enfrenta a la gloria humana. Nosotros de alguna forma creemos que podemos alcanzar a Dios, y Dios es inalcanzable. Nosotros no podemos. La mala noticia es que en el Evangelio lo que se revela es la justicia de Dios. Pero ¿y el amor de Dios? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bueno, y el perdón. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bueno, y la salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sí, quiero acorralarte. El gran problema, mis queridos hermanos, que tenemos es que somos pecadores y no tenemos salvación por nosotros mismos de ninguna manera. Jóvenes, repetid conmigo: no tengo salvación de ninguna manera por mí mismo. Sí, yo te veo ahí sentado, sí, tú tendrás tus 14, 15, 16, 17, 20 años y dirás, pero ¿qué tiene que ver todo esto de la sola fe conmigo? Tiene que ver, y tiene que ver mucho. Te veo ahí con tus 50 años, joven todavía como yo, tengo que hacerme propaganda, confiado en mi propia fe, en lo que yo he creído, en lo que he estudiado. Yo tengo mi casa llena de libros de teología, yo sé lo que Dios dice. Repite conmigo: no puedo salvarme por mí mismo. Si tienes una edad todavía mayor y crees que ya lo sabes todo, que ya has visto todo en las iglesias y que tienes tu rencor infinito hacia mucha gente y que tú ya sabes todo, te lo digo en el nombre del Señor: no puedes salvarte a ti mismo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Me da igual todo el conocimiento que tengas, todo lo que hayas visto en tu vida. Si no has visto la salvación en Cristo Jesús, no has visto nada. ¿A qué asusta? Porque, mis queridos hermanos, hacia donde nos quiere empujar la palabra de Dios es ¿hacia dónde? Hacia Dios mismo. ¿Dónde crees que quiere empujarte Dios? Hacia Él.
utilizamos este versículo tan bonito, no, atráeme con tus cuerdas de amor. Sí, las cuerdas de amor están muy bien, pero lo que Dios quiere es tu corazón. Isaías capítulo 6, estoy harto de vuestras fiestas, me son aborrecibles, toda la tierra y su plenitud es mía, yo lo que quiero es ¿qué cosa? Vuestro corazón. Dios desde el principio dice en Deuteronomio, no tendré por inocente al culpable. Y nosotros, mis queridos hermanos, somos culpables. Bueno, Pedro, no te pongas así, vas a asustar a los chavales. Niña, no escuches de eso, hombre. No. Está Pedro así del viaje, que vino muy rápido. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que, mis queridos hermanos, yo recomiendo algunos libros, incluso tenemos un libro aquí de Federico Flittner sobre la biografía de Martín Lutero, hay otros dos muy recomendables en español, de James Atkinson, un clásico, y otro libro de Pedro R. Santidrán que se llama Lutero, y podéis leer su biografía allí. Martín estaba atormentado por su culpa. No conocía verdaderamente a Dios hasta que se topó con la palabra de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero ahora, ¿qué hacemos, Pedro? Porque ahora nos ha dejado aquí asustado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vamos a capítulo 3 de Romanos. Os envié por ahí, por WhatsApp, que la lectura sería Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. La exposición bíblica la titulamos La justicia, la justificación y el justo. La doctrina de la justificación solo por la fe. La primera sola es la sola fe, sola fide. Y se pone en latín porque en latín era el lenguaje que se utilizaba en aquella época en la teología. Así que sola fide, sola fe. Bueno, eso me suena más, Pedro, ¿no? Me tienes asustado. Sí. Pero todavía no hemos llegado a la buena noticia. La mala noticia es que Romanos capítulo 1, versículos 18 al capítulo 3, versículo 20, expone cuál es el caso, por decirlo así. Vamos a pensar que estamos en un juicio, ¿no? Y el caso es el siguiente. Dios es el juez, es el fiscal, y nosotros somos los acusados. Pero es que nosotros los acusados, la humanidad, tiene dos vertientes según lo que dice Pablo aquí. Vamos a ir muy rápido con esta primera parte de los versículos. Los judíos dicen que tienen la ley. Así que nosotros, bueno, hijos de Abraham somos. A ver, Pablo, ¿qué estás queriendo decir? No tenéis excusa y sois culpables. Bueno, nosotros los gentiles, nosotros, no sé si hay algún judío aquí de nacimiento en la sala, pero bueno, en fin. Nunca debo preguntar estas cosas porque siempre me aparece un judío cuando digo, no hay nadie aquí, siempre hay alguno, en fin. Somos gentiles, menos mal, no tenemos por qué cumplir la ley. ¿Ves? No, tú también eres culpable. Porque la culpa no tiene nada que ver con de dónde vengas, tiene que ver con quién eres. Y eres un ser humano alejado de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer? La ley fue revelada ¿para qué cosa? Para llevarnos a Cristo, para decirnos, tú no la puedes cumplir. ¿Quién está todo el día, 365 días al año, es decir, toda su vida, desde que nació hasta que muera, cumpliendo perfectamente la ley de Dios? ¿Quién levanta la mano? Bueno, Pedro, ¿alguna alternativa tiene que haber? Claro que sí. Y esa es la buena noticia. Así que en esta mañana vamos a ver capítulo 3, versículos del 21 al 26. La buena noticia es que Dios ha revelado la justicia, la justificación y a Él mismo como justo, la doctrina de la justificación solo por la fe. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero ahora, gloria a Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria a Dios. ¿Más tranquilo? Ya nos vamos acercando. 3 cosas vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, la manifestación de la justicia de Dios, esto es, la justicia. En segundo lugar, vamos a ver la aplicación de la justicia de Dios, la justificación. Y en tercer lugar, vamos a ver la razón de la justicia de Dios, vamos a ver al justo y vamos a empezar entonces. Martín Lutero, en su comentario a la carta de Pablo a los Gálatas, dice lo siguiente: espero que no desconozcan el significado de gracia y paz, pues son palabras que Pablo usa con frecuencia y hoy ya no son oscuras ni desconocidas. Gloria a Dios. Nos proponemos comentar esta epístola no porque sea necesario o porque diga cosas duras. Lo hacemos para confirmar nuestras conciencias contra las herejías que vendrán. No permitan que les sea tedioso si repetimos las cosas que en otros lugares y ocasiones hemos enseñado, predicado y cantado y escrito. Pues si descuidamos el artículo de la justificación, lo perderemos todo. Mis queridos hermanos, la iglesia se pierde, se cae o se levanta en la justificación por la sola fe en Jesucristo. Si nos olvidamos de esto, no hay iglesia, no hay nada. Porque nadie alcanza la gloria de Dios. Así que fijaros lo importante que es lo que vamos a estudiar muy brevemente en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la manifestación de la justicia de Dios, es decir, la justicia. Mira, versículos 21 y 22, fijaros aquí dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Bueno, y aquí en este primer punto vemos 3 cosas importantes en estos versículos. Fijaros, pero ahora, es decir, benditos peros, porque lo que ha dicho Pablo al principio de la carta es demoledor. Todos estamos perdidos, pero ahora dice que aparte de la ley, menos mal, que no es por la ley que yo voy a ser salvo, porque no puedo cumplirla. No puedo. ¿Tú sabes cuántas veces al año me caes mal o dices algo que me molesta? ¿Sabes cuántas veces al año no quiero perdonarte? Bueno, Pedro, pelillos a la mar. No. ¿Tú crees que eso de verdad es de una persona justa que siempre cumple la ley? No. Jesús dijo que si alguno no perdona a su hermano, le llama necio, es asesino. ¿Ves cómo estamos perdidos? Pero ahora, dice la palabra de Dios, aparte de la ley, ha sido manifestada la justicia de Dios. No tiene que ver nada con la ley, gracias a Dios. En segundo lugar, dice que esa ley ha sido testificada desde el Antiguo Testamento y por la ley, esta justicia, perdón. Fijaros, en el versículo 21 de la segunda parte, dice Pablo, dice Pablo aquí que ha sido testificada por la ley y los profetas. Es decir, esta justicia viene, ¿recordad? La promesa del Mesías, ¿desde cuándo es? Capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Ya hay un pequeño evangelio, ya hay una pequeña arista, por decirlo así, una veta de luz en medio de esta pecaminosidad en la que vivimos. Esta ley, esta justicia de Dios ha sido manifestada desde el principio, atestiguada en el Antiguo Testamento. Si leemos Isaías, por ejemplo, el capítulo 53, vemos al Mesías allí. Esto iba a venir, ha sido testificada, pero recordad que una de las funciones de la ley es mostrarnos nuestra pecaminosidad y ¿qué cosa? Apuntar a Jesús. Porque nosotros no podemos, no podíamos. Y encima recordad que dentro de la ley judía, todas las ceremonias y todo eso se pervirtió todo, ¿recordáis? Que llegabas a un sitio a comprar un cabrito, lo que sea, para
para ofrecerlo al Señor y te lo daban todo pocho, roto. ¿Qué cosa era esa? Todo se había estropeado, porque no podemos alcanzar la gloria de Dios. La manifestación de la justicia de Dios es aparte de la ley testificada en el Antiguo Testamento. Y dice aquí, versículo 22, una cosa fundamental. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hemos llegado al punto, así es. Fe en Jesucristo, pero cuidado. La fe no es una acción del hombre. Es que yo he tenido fe. Y entonces Dios, no. La fe no tiene nada que ver con eso. Que tú pidas algo no te garantiza que te lo vayan a dar. Pide 5.000 euros. Pídeselo al banco. ¿Me explico? No, que yo diga, Señor, perdóname, no quiere decir que yo por pedir perdón ya me va a venir el perdón. No. ¿En quién vamos a poner nuestra fe? Cuidado aquí con la fe. La fe no es una cosa que se tiene y que yo la deposito a ver dónde lo voy a poner. No. La fe, si no es en Jesucristo, no sirve para nada. Que yo tengo fe en Dios. No. La fe en Jesucristo. El texto dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué cosa tan importante? ¿Cómo estamos creyendo? Yo tengo fe en la Biblia. No tienes que tener fe en Jesucristo. Revelado en la Biblia, sí, pero ¿veis lo que quiero decir? Cuidado con esta idea de que yo he tenido fe y Dios ha tenido, como yo he tenido fe, Dios ha tenido que perdonarme. No, eso no es así. Tu fe solamente puede preguntar, puede pedir a Dios y no sirve para nada más si no se lo pides a Él. Yo recuerdo al expresidente del gobierno de España, ¿recordáis? Adolfo Suárez, aquella gran frase. Puedo prometer y prometo. Quita el asunto político. No, pero ¿quién puede prometer y promete? Bueno, yo puedo prometer y prometo, puedo prometer que te puedo bajar los precios, pero no lo prometo. Yo ya sé que puedo, pero no, yo quiero ganar más. Con esta crisis, ¿qué os parece? Los que pueden prometer, ¿por qué no prometen que van a bajar los precios? ¿No? Pueden, pero no quieren prometer. Dios, en la eternidad, prometió el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es solo por la fe en Él y solo en Él que podemos ser salvos. Nuestra fe no sirve para nada si no está depositada en Jesucristo. Sí, puedes tener sentimientos y estas cosas, pero ¿de qué sirve? La manifestación de la justicia de Dios, esa justicia, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Mejor? Ya hemos visto la justicia, la manifestación de la justicia de Dios. En segundo lugar, nos toca ver la aplicación de la justicia de Dios, versículos 23 al 25, y esta es la justificación. Fijaros, y sigue diciendo Pablo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, ¿cómo se aplica esta justicia de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿no? Y hemos visto, primero, que la manifestación de la justicia de Dios, es decir, la justicia se manifiesta aparte de la ley. Muy bien, ¿cómo se aplica? En primer lugar, se aplica a todos. A todos. Fijaros, el versículo 23 dice, no hay diferencia, termina diciendo el versículo 22, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y crees que no necesitas la justificación por la fe solo en Jesucristo, que no necesitas ser declarado justo por Dios, estás equivocado. No hay diferencia. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién ha pasado por el puente de Rande? Chicos, los más jóvenes, ¿no? ¿Habéis pasado por el puente? Sí, claro, no pasado por el puente. ¿Qué os parece el puente? Vaya puentaco, ¿no? ¿Qué os parece desde un sitio hasta el otro? ¿Os parece cerca o lejos? ¿Qué os parece? ¿Está lejos, está cerca? Bueno, depende, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos un concurso aquí? Vamos a dejar esto de la teología que es un poco aburrida a veces y vamos a hacer una competencia de saltar, ¿no? De salto de longitud. ¿Quién se atreve? Sin puente, a ver. Desde aquí y todo, a ver. ¿Quién? Bueno, yo creo que Ana Peleteiro llegaría lejos. ¿Pero dónde terminaría Ana Peleteiro? En el agua, ¿no?
¿Os imagináis cuál sería mi salto? Todos grabando con el móvil, Pedro. ¿Dónde terminaría yo? En el agua también. ¿Quién crees que se ahogaría más? ¿Ana Peleteiro o yo? ¿Nos ahogaríamos los dos? ¿Veis lo que quiero decir? Chicos, ¿lo entendéis? Me estoy explicando, mejor dicho. Todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, ninguno. Puedes saltar todo lo lejos que quieras para alcanzar a Dios. El destino es el mismo, lejos de Él. No hay quien se ahogue más y quien se ahogue menos, nos ahogamos todos. Así que la aplicación de la justicia de Dios, es decir, la justificación es para todos. Y dice aquí que es para todos los que creen en Él. Fijaros, dice más Pablo, dice aquí que es gratis por gracia, es decir, redunda aquí en el versículo 24, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis. ¿Qué te parece este precio? Tú imagínate que hay un vendedor ahí con un par de Audis. Yo es que no sé de coches. Mientras tengan 4 ruedas me parece que todos son buenos. Entonces, perdonadme, no tengo ni idea. Señor, venga usted aquí. Le vamos a regalar un coche de estos. ¿Cuál quiere? Y yo preguntaría como vosotros, ¿y es gratis? Sí, gratis. Y con esa sonrisa comercial, ¿no? ¿Tú qué dirías? Bueno, pondrías en duda, ¿no? Y, en fin, gratis. Pablo dice que la justificación por la fe solo en Jesucristo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya de gracia es gratis. ¿La gracia qué es? Recordáis, ¿no? Es dar a alguien lo que no se merece. Ya eso es gratis, ¿no? ¿Qué tal las notas, chicos? Bueno, ¿qué tal las notas padres, no? Como no apruebes, ya verás. ¿Y cómo cuesta decirle a los hijos que no, no? Claro. Vale, vas a tener esto, pero en realidad no te lo mereces, ¿eh? Y nosotros como hijos, vale, mamá. Menos mal que mi madre prefiere la gracia, la justicia, ¿no? Así ha sido Dios con nosotros. No merecíamos su gracia, no merecíamos ser justificados y Dios, por su gracia, gratuitamente, gratis, nos ha ofrecido la salvación en su Hijo Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mis queridos hermanos, yo me pregunto, ¿nosotros vivimos a la luz de esta verdad? ¿Hemos sido perdonados de verdad por Jesucristo? ¿Gratuitamente hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús? ¿Nos sentimos y vivimos como justificados? ¿O estamos con un lío de no saber exactamente dónde estamos? Qué importante es tener fe en Jesucristo y vivir y caminar en este mundo tan difícil como perdonados, como declarados justos. Mis queridos hermanos, qué importante es vivir bajo la gracia de Dios. En tercer lugar, en este segundo punto, la aplicación de la justicia de Dios, dice el versículo 25 en la primera parte, a quien Dios dice, recordáis que es justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Importante la palabra redención. Recordáis que el año pasado estábamos en verano estudiando estas palabras, ¿no? Redención, propiciación. A ver, ¿qué es propiciación? Y nos acordábamos. Ah, es verdad, sí. Tu estudio estuvo muy bien. ¿Sobre qué fue? Redención. Es ir al mercado de los esclavos, es un término técnico del mercado, vamos. Y comprar a un esclavo y hacerlo libre. Dice Pablo que nosotros por su gracia, hemos sido justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Él, siendo libre, se hizo esclavo por nosotros. Él nos vio y decidió que éramos redimibles. Yo lo voy a sacar de esta esclavitud. Y esto nos remite directamente, mis queridos hermanos, aquí están los judíos aquí atentos, ¿no? ¿A qué les recuerda a los judíos la esclavitud? A Egipto. Y Dios dice en Deuteronomio constantemente, yo vuestro Dios, recordad, yo os saqué de Egipto. Respetad al extranjero, porque extranjeros fuisteis ¿dónde? En Egipto. Esa idea de ser esclavos y estar en Egipto, para ellos estaba muy presente y para nosotros tiene que estar presente también. Él nos redimió, pagó el precio por nosotros para que nosotros seamos libres. ¿Creemos esto? ¿O seguimos esclavos de nuestros pecados?
somos unos liberados tras las rejas, ¿no? Y llevamos las rejas en la mano, ¿no? Siempre estamos detrás de las rejas, ¿no? Pero deja las rejas, no, que yo soy libre, pero bueno, tengo esta barrera aquí. ¿Cómo vivimos? Jesús también dice aquí en el versículo 25, a quien Dios puso, ¿qué cosa? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez la fe. ¿Recordáis propiciación? Yo sí recuerdo propiciación y recuerdo de quién habló el año pasado sobre eso. Me suena ese muchacho. Propiciación. Es un término que tiene que ver con el culto en el templo. Las ofrendas de propiciación son para aplacar la ira de los dioses. ¡Ah! Dios ha irado. Sí. En su santidad y justicia, Dios dice que es tan santo que no puede ver ni siquiera el pecado. Y Pablo ha ido acumulando los textos para enseñarnos que Dios es un Dios airado. ¿Y quién aplaca esa ira? Su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio, para manifestar su justicia para nosotros. En fin, dice últimamente aquí en el versículo 25, en la última parte, pasando por alto los pecados, dice, pasados en su paciencia. Y esto tiene que ver, y es un término más técnico esto, tiene que ver con que Dios en su paciencia a los que pecaron en el pasado han sido perdonados y se ejecutó su justificación en la muerte de Jesús, para que los que pecaron antes de la cruz de Jesús también así sean perdonados exactamente igual que nosotros. Así que la aplicación de la justicia de Dios es para todos, es gratuita, es por propiciación, es decir, Jesús es el que aplaca la ira del Dios Santo contra los pecadores y ha sido hecha pasando por alto los pecados anteriores. En tercer lugar, espero no ir muy rápido, el tiempo se va yendo, pero bueno, no tenemos prisa, ¿no? No tenemos hora en el restaurante hasta las 2, ¿no? ¿Cómo es eso? En tercer lugar, la razón de la justicia de Dios. Y aquí vemos al justo. Hemos visto la justicia de Dios, hemos visto la justificación de Dios, y era la razón de la justicia. Y aquí se revela el carácter del juez justo. En el estudio bíblico que estamos teniendo los sábados, aprovecho aquí para hacer el speech, ¿no? Para hacer ¿no? Ven a tu estudio bíblico los sábados, ¿no? Ya hablaremos más adelante. Estamos haciendo énfasis, antes de meternos en cualquier tipo de estudio más profundo de nada, en ver al Dios que está detrás de la palabra. Tenemos que estar relacionados con Dios. Dios no es solamente una idea, no es una religión. Y si tú estás aquí en esta mañana, mi querido hermano, viviendo una religión, yo te animo a que busques a Dios. Esta no es una religión, no lo es. Hay veces que puede parecernos, pero no lo es. Yo espero que tú tengas de verdad una relación con Dios. La razón de la justicia de Dios también revela al juez justo. Fijaros, los últimos versículos 26 al 31, dice aquí, y esto es muy interesante, el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí vemos al juez. ¿Y cuál es la idea, no? ¿Cuál es la razón detrás de la justicia de Dios? Primero es manifestar su justicia en este momento y no en otro momento. Dios es soberano. Quiso ahora manifestar su justicia. Y esto nos remite directamente al capítulo 4 de Gálatas, cuando dice que Él en su tiempo mandó a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Ahora Dios ha querido revelar su justicia. El propósito, en segundo lugar, dice aquí que es que Él sea el justo. Esto me gusta mucho, fijaros. Dice, a fin de que Él sea el justo. Claro. Porque ¿qué hemos dicho al principio? ¿Cómo puede ser un Dios justo y santo para perdonar los pecados de hombres y mujeres pecadores hasta el extremo sin dejar de ser el Dios justo y santo? Porque, mis queridos hermanos, a Dios no le vale, bueno, pelillos a la mar. No. No voy a tener, ¿qué cosa? Por inocente al culpable. Dios tiene que hacer algo con nuestros pecados. Yo soy justo, ¿por qué? Porque la justicia de Dios revelada por fe y para fe es esta. El justo por los injustos. Jesús, el Hijo de Dios,
el único justo, se entregó por ti en la cruz del Calvario. Por eso, mis queridos hermanos, si esta es se nos ha acabado el tiempo ahora. Por eso, mis queridos hermanos, incidentalmente tenemos aquí una enseñanza. Si tú en esta mañana te crees más justo que yo, te invito a morir por mí. Si yo soy tan justo que no te puedo soportar en mi presencia porque es que de verdad, ¿cómo eres? Es que eres... Si yo soy tan justo, tengo que estar dispuesto a morir por ti. Si no soy tan justo, tenemos que remitirnos a Santiago que hemos estudiado, a Gálatas que hemos estudiado, y si yo te veo a ti o tú me ves a mí caminar por la senda que no es, gloria a Dios, busca a tu hermano que se ha extraviado, considerándote a ti mismo. Aquí nadie va sobrado de teología, nadie va sobrado de santidad, nadie va sobrado de justicia. No. Aquí caminamos todos el mismo camino. ¿Qué cosa? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué es Jesús? El autor y consumador de la fe. Hemos cantado, consumado es. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y lo que nosotros solo podemos hacer es aceptarla. Así que, mis queridos hermanos, 3 cosas hemos visto: la manifestación de la justicia de Dios, la aplicación de la justicia de Dios, la razón de la justicia de Dios. Luego pasaré las notas, pero quedan unos versículos que también tienen que ver con esto como conclusiones para enmarcar la justicia de Dios, pero vamos a dejarlo y vamos a ir a la conclusión final ya directamente. De las malas noticias de los primeros capítulos de Romanos a las buenas noticias de este capítulo 3, del capítulo 4, donde Pablo después va a poner ejemplos de esta justificación solo por la fe, que es lo que creemos en esta iglesia, que es lo que debemos creer en cualquier iglesia. Da igual cómo sea tu templo, si se ve en la oscuridad de la ciudad de Panamá o si es en París. Hay que creer en la justificación solo por la fe en Jesucristo. ¿Sabéis cuál es el conflicto con Roma? Te dirán, sí, la salvación es solo por la fe. Pero solo por la fe. Llevamos 500 años peleándonos por una palabra. Sola fe. La conclusión final está en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, y con esto vamos a terminar. Gracias por dejarme robaros unos minutos más. Fijaros qué maravilla. Si estás en esta mañana aquí con problemas, de los que sean, agobiado, triste, como sea, si eres joven, si eres viejo, si estás en intermedio, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, y Pablo es firme en esto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solamente podemos mantenernos firmes en la certeza de que hemos sido perdonados por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo no nos ofrece nada más. Ni salud, ni prosperidad económica, ni nada. Pero dice Pablo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia de levantarnos mañana sabiendo que somos declarados justos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque nos dirán miles de cosas, porque incluso nuestra mujer, nuestros hijos o nuestro marido nos dirá, y así eres tú, he sido justificado, soy justo delante del Señor, no soy inocente, no soy perfecto, pero Dios me ha perdonado. Y esa fe que se revela por fe y es para fe, ¿sabes para qué? Para caminar en las buenas obras preparadas de Dios de antemano. Yo voy a caminar el camino de Dios porque Él me perdonó.
Yo no puedo mover a Dios. Dios se movió por mí. Así que nuestra ancla de la fe tiene que ser esta gracia. Que Él, viéndonos perdidos, nos haya encontrado. Da igual la situación en la que estés o la edad que tengas. Ven a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Abraza la cruz por fe. Solo por fe. No hay nada que puedas hacer. Y Él lo hizo. Pablo dirá más adelante, ojalá algún día nos toque exponer la carta a los romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mis queridos hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La paz, el consuelo, la sabiduría que necesitamos, la misericordia que no tenemos. Ese sacrificio ha sido perfecto. Así que, sola fe, sola fide. Nosotros somos hombres y mujeres de sola fe. ¿Y tú cómo te sientes salvo? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Por qué crees que vas al cielo? Por sola fe en Jesucristo. Él murió por mí. Él me ha declarado justo. Así que yo delante de Dios soy justo. Y cuando alguien quiera machacarte, primera de Juan, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿A quién? ¿A Jesucristo qué? El justo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con estas cosas. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por ser un Dios justo y santo que nos ha dado el acceso a ti a través de la sangre de Jesús, de su cuerpo roto por nosotros. Ayúdanos, Señor, a descansar en esta verdad. Somos salvos solo por la fe y solo por la fe en tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, Señor. Bendice este tiempo juntos. Bendícenos, Señor, que tu palabra nos transforme a la imagen de Jesús. Y en su nombre te pedimos todo. Amén. Que el Señor os bendiga y gracias por el tiempo.